Ahora sí, bienvenido. El tema del día de hoy es constelaciones familiares, sanación o sugestión. Bueno, últimamente hemos estado escuchando mucho acerca de lo que son las constelaciones familiares. Algunas personas dicen que han sanado cosas profundas, pero también hay muchas preguntas que casi no se hacen. ¿Sí? Hoy no vengo a decirte, ¿verdad?, si son cosas buenas o malas. Vengo más que nada a explorar cuánto pueden ayudar y cuánto podrían llegar a confundir, ya que pues las constelaciones familiares no son para todo el mundo. Es algo que vamos a ver también el día de hoy. Primero que nada vamos a empezar con el contexto. ¿De dónde nacen las constelaciones familiares? Bueno, pues estas fueron desarrolladas por Bert Hellinger. La idea era que muchos conflictos personales vienen de dinámicas familiares inconscientes y se representan con otras personas para hacerlas visibles. A algunas personas les ayuda, pero no es algo universal. Por ejemplo, tú estás en una sesión y una persona representa a tu papá, otra a tu mamá, otra a tu abuela paterna, a tu abuelo materno, a tu tatarabuelo, etcétera, ¿no? ¿Por qué a mucha gente le gusta este tipo de dinámicas? Porque hace insights emocionales rápidos, es decir, la persona puede hacer como conciencia de algunos aspectos inconscientes que tiene dentro de sí mismo. La sensación de creer que entendió algo o la experiencia es demasiado intensa o una narrativa que en ese momento pues le da sentido al dolor o a lo que le está pasando. Cuando algo nos toca emocionalmente tendemos a sentir que es verdad, aunque esto no siempre lo sea. Ahora voy a tocar los posibles riesgos o problemas que puede llegar a pasar en el tema de las constelaciones familiares. Uno de ellos es que puede remover emociones muy intensas. Tenemos que estar conscientes que al momento de estar en una situación donde vas a tocar temas o situaciones muy profundas, tiene que haber alguien que te contenga, ¿sí? O sea, alguien con quien tú puedas sentir esa seguridad, por decirlo de alguna forma, ¿sí? De que todo va a estar bien. Y no necesariamente siempre las personas que lo realizan, no digo que todas, ¿verdad?, pero por lo regular pues se requiere mucho, o sea, tener una preparación para poder trabajar con emociones muy intensas, porque no sabemos si la persona pueda llegar a presentar una crisis en el momento de estar reviviendo tantas situaciones que en algún determinado momento de su vida la pudieron haber traumado. Eso es uno de los riesgos. Tienes que entender que si lo vas a hacer, es probable que termines quedándote como con una sensación de como desbordado, ¿sí? Como que te puedes llegar a saturar con esa información. Entonces, dentro de este riesgo, pues recuerden que va a haber recuerdos dolorosos, llanto intenso, sensación de culpa o incluso enojo hacia familiares, que pueden llegar pues, a generar algún tipo de rencor. Entonces tenemos que también aprender a trabajar esto, pero pues ya eso lo tienes que realizar de forma personal con un terapeuta, o sea, con alguien calificado para darle seguimiento a lo que te está pasando, ¿sí? Y muchas veces no hay un seguimiento terapéutico después, ese es el problema, que vivimos la experiencia, la vivimos muy intensa y después ya no podemos bajarla, entonces nuestro cuerpo comienza a saturarse de ese tipo de información. Entonces puede dejarte, se dice, emocionalmente abierto si no hay contención. Número 2, no siempre está basado en evidencia científica, ¿sí? A diferencia de terapias como la terapia cognitivo-conductual o la terapia sistémica, que son como más enfocadas en temas de sistemas familiares, las constelaciones no tienen como tal una validación científica sólida. Es decir, puedes vivirlo, puedes experimentarlo, pero científicamente no está sólido.
O sea, tú puedes elegir probarla, pero eso no significa que te va a dar un resultado como tal. Por eso muchas personas llegan a decir a veces que a ellos no les funcionaron y otros dicen que sí les funcionó. ¿Por qué? Porque es más subjetiva la experiencia que, que objetiva. Pero tampoco significa que no funcionen para nadie, porque como les comento, depende mucho de la persona, del facilitador que esté dando lo que es la constelación familiar. Pueden ser interpretativas y no hay protocolos claros. Otro de los riesgos que puede llegar a pasar al vivir lo que son las constelaciones familiares son que a veces el facilitador puede llegar a decir cosas como, esto viene de tu abuela, ¿no? Cargas con un duelo no resuelto de tu bisabuelo. Estás repitiendo el destino de tu tía, por ejemplo, ¿no? Y la persona puede llegar a asumir eso como una verdad absoluta, ¿sí? Aunque ni siquiera haya evidencia real de que haya sido realmente así. Tenemos que tener como que cuidado al momento de que si el facilitador ya te está generando como un cierto nivel de culpa o cierto nivel de correlación con alguien que a lo mejor ni siquiera nunca conociste, entonces te genera a veces que cargues con cosas que no son tuyas. Y esto puede crear nuevas creencias que no necesariamente te van a ayudar, sino te van a perjudicar. Por ejemplo, imagínate que tú ya de por sí llegas con problemas y luego aparte te dicen, y lo que te está pasando también es porque vienes cargando de tu bisabuelo esta situación. Pues bueno, eso no ayuda tanto como, como quien dice, ¿no? Otro riesgo es que también puede llegar a simplificar problemas complejos. Por ejemplo, puede ser que tú estés pasando por ansiedad y digan, esa ansiedad es de tu mamá, o sea, no es tuya. Dificultades laborales, es un desorden en el sistema de tu casa. O las relaciones, es por un tema de lealtad familiar. Eso como tal, pues hay que prestar atención que todos somos seres individuales, ¿sí? Entonces, los problemas que haya tenido cada uno de tus familiares en el pasado son suyos, ¿sí? Hay que aprender a separar qué es mío y qué era de ellos, ¿sí? Entonces, si tú estás teniendo temas de ansiedad, por ejemplo, ¿sí? Y alguien te dice, eso es de tu mamá, pero pues yo lo estoy sintiendo, ¿cómo me estás diciendo que eso es de mi mamá si la que no puede dormir o la que le dan los ataques de pánico es a mí? ¿Me explico? Entonces tenemos que eh, cuidar mucho ese riesgo que puedes llegar a tener de que también te quieran como simplificar un problema complejo que tú tienes cuando realmente eso ya requiere una atención distinta, ¿sí? Con un profesional. Porque al tú tomar esta narrativa que te pueden ir metiendo, por decirlo de alguna forma, pues puedes generar cambios en tus hábitos, en tu entorno actual, en tu salud mental, sobre todo, y en el estrés. Entonces, reducir todo a lo familiar puede ser muy limitante en el aspecto de que no todo lo que te pasa tiene que ver con tu familia, ya es un tema ya personal que tienes que trabajar tú contigo. Ahora, si quieres vivir esta experiencia, porque te reitero, la puedes vivir, solamente ten en consideración todo esto de lo que te estoy hablando para evitar que termines como más saturado al intentar querer sanar, ¿sí? ¿Para quién no es recomendable este tipo de sesiones o prácticas? Muchos les llaman terapias, pero recuerden que si no está objetivamente detallado científicamente, no se considera una terapia. Se puede considerar una experiencia, una sesión, sí, pero no es terapia. A veces escucho eso de que voy a una terapia de constelaciones. No es terapia. Hay que tener también esa claridad de decir, voy a vivir una experiencia distinta, ¿sí? Pero no es terapia, ¿va? ¿Para quién no es recomendable este tipo de sesiones o experiencias?
Para personas con depresión fuerte o activa. O sea, si estás diagnosticado, o si no estás diagnosticado y desconoces qué te está pasando, pero estás sintiendo síntomas como eh, desesperanza, porque la depresión también es muy amplia, ¿sí? O sea, no, hay personas que viven con depresión y no necesariamente presentan síntomas, ¿sí? Pero una depresión fuerte si es que estés como que completamente en cama o que no quieras ni siquiera ni salir, o llorando, sensaciones de llorar fuerte, o sea, eso sería una depresión fuerte, o sea, que te tumba, por decirlo de alguna forma. Si tienes esto, no te metas en las constelaciones familiares, ¿sí? Porque esto va a amplificar ya el problema que tú traes. Personas con ansiedad intensa, igual, si no, puede ser que lo tengas diagnosticado o puede ser que no lo tengas diagnosticado, pero tú te conoces. Si eres una persona muy ansiosa, ¿sí? Que se desespera o que siente mucho miedo al futuro, por ejemplo, o que te dan ataques de pánicos, también, no lo tomes. O sea, este tipo de sesiones va a amplificar también lo que es el problema que ya traes. Para estos dos tipos de personas, obviamente, pues lo recomendable es asistir por un profesional profesionalizado en el área en el que tienes tu problema, ¿sí? Otro tipo de personas para las que no es recomendable las constelaciones familiares es si acabas de atravesar un duelo, o sea, si recientemente perdiste a tu papá, perdiste a tu mamá, perdiste el trabajo, porque eso también es un duelo, perdiste una pareja, sí, perdiste algo, no sé, una mascota, este tipo de sesiones tampoco son para ti, porque reitero, este tipo de sesiones son intensas y si ya estás sensible, va a amplificar más el dolor que estás atravesando. Otro tipo de personas para los que no es recomendable constelaciones familiares, personas con traumas sin trabajar. Uno puede decir, ¿y cómo sé si tengo trauma? Bueno, no digo que es sencillo que te des cuenta, pero todos hemos o conocemos lo que es nuestra propia experiencia, ¿sí? Si fuiste víctima, por ejemplo, de algún tipo de abuso, ¿sí? Eso sería y nunca has acudido con un psicólogo o un neurólogo, un psiquiatra, o sea, o alguien profesional, ¿sí? Y llegas a las constelaciones, esto también va a amplificar el problema, ¿sí? Entonces, lo ideal para personas como tú, si viviste una experiencia traumática fuerte, y por experiencia traumática fuerte me refiero a violencia, abuso, injusticias, o sea, algo fuerte que te haya pasado en tu niñez, no es recomendable las constelaciones familiares. Personas muy sugestionables, estas son las más, digamos, las que inclusive suelen ir más a este tipo de sesiones. Sugestionable me refiero a que no cuestionas, ¿sí? No cuestionas lo que estás viviendo. Entonces puedes llegar a verlo como una realidad, como una verdad absoluta. Entonces, si eres como uno también se conoce, ¿verdad? Y dice, pues la verdad es que sí, yo soy mucho de autoengañarme a mí mismo, ¿no? O de creerme las cosas o de ser muy ingenuo. Bueno, ese tipo de sesiones tampoco es para ti. Otro tipo de personas para las que no es recomendable tampoco lo que son las constelaciones familiares es para personas que buscan soluciones rápidas o mágicas, ¿sí? O sea, que quieren sanar en una sesión. No es así. Porque la mente y el cuerpo sanan con tiempo, ¿sí? Con autoconocimiento, y eso es desde la mente, ¿sí? Si tú vas a una sesión con un psicólogo, por ejemplo, puedes entenderlo desde la mente, ¿sí? Pero luego eso que tú entiendes desde la mente va bajando al cuerpo, ¿sí? Y al bajar al cuerpo tarda más tiempo en procesar. O sea, llega un punto en el que pueden pasar incluso meses y ya haces el clic, como 6 meses después, de lo que tú habías hablado a lo mejor con un psicólogo. Entonces,
Si tú eres una persona que quiere una solución ya, de ya quiero sanar, no es para ti, o sea, no es recomendable para ti tampoco lo que son las constelaciones familiares. También hay que tener cuidado si es trastorno de ansiedad generalizada. Esto ya es para personas que de plano sí tienen conocimiento eh, de su condición mental, ¿verdad? O depresión mayor, que eso todavía es más grave, ¿sí? Porque como le reitero, pueden llegar a remover emociones y si no hay alguien que te pueda sostener con acompañamiento, esto puede llegar a ser muy abrumador y eso es peligroso, ¿sí? O sea, para ti como persona, tienes que cuidarte. Entonces, ¿cuándo sí puede ser seguro tomar esta sesión? Ahí les va. He escuchado incluso que una de las primeras es si el facilitador tiene formación psicológica, o sea, estudió la carrera de psicología o tiene una base psicológica fuerte, o sea, algo que lo pueda respaldar, porque ellos ya tienen conocimiento referente a cómo lidiar con este tipo de situaciones, entender cuándo sí, cuándo no, cuándo seguir y cuándo parar, ¿sí? Otra, ¿cuándo es más seguro? Que no te digan sanaciones, o sea, vas a sanar en una sesión o sanas al constelar 3 veces. Si la persona ya te está prometiendo eso, ahí no es seguro. Si no te promete eso, sí es seguro que puedas acudir. Si hay seguimiento después, es decir, si vas a vivir la experiencia y aparte vas a vivir como un seguimiento dentro de lo que es la constelación, porque le reitero, hay psicólogos que manejan lo que son las constelaciones familiares dentro de sesiones y ellos sí te dan un seguimiento. Pero si tú vas a un lugar donde van 10 personas, todas pagan, termina y luego ya no vuelves a saber nada de ellos, pues ahí está el problema, que ya no tienes seguimiento. Y luego tienes que ir por tu cuenta a buscar a un psicólogo o un psiquiatra, dependiendo cómo hayas quedado de la experiencia, donde pues tenemos que ahora reparar lo que fuimos a hacer, ¿no? Y otra forma segura de tomarla es si lo tomas solamente como una experiencia de reflexión, ¿sí? No como una verdad absoluta. Es como, vengo a ver, a conocer, a experimentar, a vivir la experiencia, a ver qué se siente. Esto de las constelaciones familiares es como, quiero vivir la experiencia, punto. No decir, o sea, no salir de ahí diciendo, sí, sí, pues por eso me va bien mal en el trabajo, porque mi abuelo era rico y luego de repente era muy tacaño y luego, como él se volvió bien tacaño y trataba mal a la gente y luego a partir de ahí, pues le empezó a ir mal a toda la familia. Eso ya es una verdad absoluta. O sea, no. O sea, es como que, pues chido, pues mi abuelo, pues qué chido que haya tenido dinero, pero pues eso no define lo que me va a pasar a mí en esta vida, ¿me explico? Porque al final del día yo soy quien toma las elecciones sobre su propia vida. Punto equilibrado. Recuerden, las constelaciones familiares pueden ayudarte a reflexionar, ¿sí? Puede abrir tu perspectiva referente de alguna situación, algún problema, más no definirlo. O sea, como una solución mágica, ¿sí? Y no sustituye la terapia, ¿sí? Hay que prestar atención a esta parte. Una constelación, les dije hace rato, no es terapia, ¿sí? Es una experiencia, es vivir una experiencia, es una sesión y ya. Pero como tal, no es terapia y mucho menos sustituye la terapia. Incluso el psicólogo solamente lo toma como una herramienta, ¿sí? Pero no dice, esto es terapia, no, porque obviamente es como cuando uno toma un ejercicio y lo aplica, ¿no? Simbólico, por ejemplo, escríbele una carta a tu ex para que te despidas de él. Eso es algo, eso es una herramienta simbólica. En este caso, la constelación familiar se puede considerar como una herramienta simbólica que usa el psicólogo para ayudarte a liberar cierta situación que te esté generando a lo mejor un poco de culpa, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor tú vas terminando, no sé, tienes 2 años que tu mamá falleció. Entonces,
el psicólogo puede utilizar la herramienta de la constelación familiar únicamente para ayudarte a dar un cierre, porque quizás no te despediste de tu mamá en ese momento. ¿Sí me explico? Pero solamente es una herramienta que utiliza el psicólogo en el momento, no la considera toda la terapia, porque no es así. Es una herramienta de todo lo que conlleva tu tratamiento en terapia. ¿Sí? Y como les reitero, lo más importante es que las constelaciones pueden ayudarte a abrir perspectivas, generar insight, o sea, generar como autoconocimiento, ¿sí? Y tocar emociones, pero no sustituyen la terapia ni resuelven todo. Entonces, lo ideal es verla solamente, como les reitero, una experiencia exploratoria, ¿sí? No una solución definitiva. Y bueno, las constelaciones familiares pueden ser una puerta, ¿sí? Pero no todas las puertas llevan a donde creemos. Explorar está bien. Cuestionar también está bien, ¿sí? Porque entre la sanación y la sugestión, la diferencia muchas veces está en nuestra propia conciencia. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Espero que les haya gustado el tema, que tengan un poco más de información, que hayan tenido un poco más de perspectiva referente al tema de las constelaciones familiares, que les sirva la información y pues cuídense, ¿sí? Sobre todo es lo más importante de informar, es que nos podamos cuidar, ¿sí? No irnos todo a lo místico ni irnos todo a lo terrenal, encontrar un punto de equilibrio en el entender si me sirve o no me sirve, o si nomás lo quiero vivir como una experiencia, pero no tomándomela tan en serio, ¿va? Muchas gracias y que tengan una excelente tarde y fin de semana.